Hola, hola gente, sean muy bienvenidos a mi canal. Soy Fernanda y aquí cuento relatos todos los días para ustedes, de lunes al viernes, sin fallar. Y miren, si por casualidad cayeron aquí de paracaídas, qué bueno que llegaron porque van a adorar lo que tenemos por aquí. Además de este canal, también cuento relatos más cortos en mi TikTok y en mi Instagram. Y esas redes sociales están aquí abajo en la descripción del video para que me sigan por allá también. Si por casualidad tienen algún relato que enviarme, los relatos deben ser mandados al correo electrónico que está aquí en la descripción. Es solo mirar ahí abajo. Todo bien fácil de encontrar. Y bueno, gente, como ya saben muy bien, no me gusta enrollarme en la introducción. Detesto esas introducciones kilométricas que uno necesita saltar para llegar a lo que importa. Entonces, en un momento vamos directo al relato. Pero antes, no se olviden de suscribirse al canal, de darle like al video y de darle hype si les está apareciendo esa opción. Cada like, cada suscripción hace una diferencia enorme para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Avisos dados, entonces ahora sí, vamos a lo que realmente importa. Nuestro relato de hoy. Gente, vaya título, ¿verdad? La fiesta macabra de los millonarios. Solo de leer eso ya da ese escalofrío en la espalda. Y sé que están preguntándose qué esperar de un relato con ese nombre. Pueden estar seguros de que la historia está a la altura del título y tal vez lo supere. Entonces, respiren hondo, pónganse los auriculares, apaguen la luz si les gusta una atmósfera más pesada y vamos juntos a sumergirnos en este relato. Bueno, este relato fue enviado por un oyente del canal y de entrada ya me llamó por mi nombre. Hola, Fernanda. Y debo decir que siempre es un cariño cuando los lectores ya llegan así, con familiaridad. Pero claro, él pasó primero por el chat de corrección, porque como saben, no todo el mundo es redactor nato y no hay ningún problema. Entonces ya pasé el texto por el proceso de revisión para eliminar los errores. Y ahora está todo listo para que lo escuchen. Él también mencionó que creó un correo falso solo para enviarme este relato. Gente, ese es un detalle muy importante que quiero destacar antes de continuar. Cuando alguien crea un correo específicamente para mandarme un relato, es porque esa persona tiene mucho miedo de ser identificada. Y ya les adelanto que a lo largo de la lectura van a entender muy bien el porqué de ese miedo. Es una historia de esas que uno le cuenta a cualquiera, en cualquier lugar. Él pidió que lo llamara por el nombre ficticio de Pedro. Y voy a respetar eso, como hago con todos los relatos. Los nombres de todos los involucrados fueron cambiados, incluyendo el de él. Entonces, siempre que yo diga Pedro, Gabriel, Ana, María o Enrique, sepan que son nombres inventados para proteger las identidades reales. Dicho eso, vamos al relato. La historia que voy a contar hoy ocurrió cuando yo tenía alrededor de 18 o 19 años. No es una historia muy lejana en el tiempo, es una historia relativamente reciente porque hoy tengo 25 años. Ocurrió allá a mediados de 2018, así que hace unos 6 o 7 años. Y aún así, puedo decir con toda certeza que nunca, ni por un solo día, logré olvidar lo que vi. Hay cosas que quedan grabadas en la memoria de una forma tan visceral, tan profunda, que parece que ocurrieron ayer. Esta es una de esas historias. De esas ciudades donde todo el mundo se conoce, donde vas al supermercado y encuentras por lo menos 10 personas conocidas, donde el chisme corre más rápido que cualquier noticia oficial.
puedo decir que es del interior, y eso ya es suficiente para contextualizar la atmósfera del lugar. Pero aquí está el detalle que siempre me intrigó profundamente, desde que era niño y empecé a entender cómo funciona el mundo. Mi ciudad es pequeña, muy pequeña, pero tiene un PIB sorprendentemente alto. Para quienes no saben, PIB significa Producto Interno Bruto, que es básicamente una medida de la riqueza y de la producción económica de una región. Y el de mi ciudad es desproporcionado a su tamaño. Hay gente muy rica allí, millonarios, millonarios. Una curiosidad que a veces me metía en problemas, pero que al mismo tiempo me hacía ver el mundo desde un ángulo diferente. Y fue exactamente esa curiosidad la que, en un cierto sábado de 2018, me puso frente a algo para lo que simplemente no estaba preparado. Ahora permítanme hacer un comentario aquí, Fernanda. No lea este tramo. Es solo para mostrar la veracidad del relato. Son detalles que confirman que la historia es real, pero que prefiero no revelar públicamente por razones obvias de seguridad. En fin, gente, voy a saltar ese tramo a pedido del remitente, pero puedo decir que los detalles que él me envió son bastante específicos y convincentes. Es una de las cosas que me hace creer mucho en la autenticidad de esta historia. Bueno, volviendo al relato. Era época de mi cumpleaños, como dije, lo cumplo a mediados de año, así que estamos hablando de junio o julio, periodo de invierno allá en el interior. Y como todo el que cumple años quiere celebrar de alguna manera, combiné con un grupo de amigos de ir a un club acuático que queda a unos 35 kilómetros de mi ciudad. Un club muy frecuentado, muy conocido en la región, de esos a los que la gente va desde pequeña. Piscinas, área de recreación, un lugar agradable para pasar el día. 35 kilómetros en el interior no es nada. Es una distancia que se hace tranquilamente sin ni siquiera sentirla. La carretera es conocida, el camino es de memoria. Pasamos por ese trayecto toda la vida, desde niños yendo en auto con los padres, después más grandes yendo con los amigos. Era una ruta absolutamente familiar, de esas que uno hace en piloto automático. Inclusive, para llegar al club hay que pasar por unas haciendas. Y eso siempre fue normal, forma parte del paisaje del interior, las haciendas, los pastizales, las vacas, los portones. Uno crece viendo eso, entonces invité a varios amigos. Cuando uno es joven y quiere celebrar, invita a todo el mundo, ¿verdad? Mandé mensaje a gente del colegio, del barrio, de los grupos de WhatsApp. Llegamos a tener una lista de unos 20 a 30 nombres confirmados. Pero ahí, claro, ocurrió lo que siempre pasa cuando uno invita a mucha gente. A la hora de la verdad, el número va menguando. Uno dice que tiene que trabajar, otro no tiene auto, otro aparece con una excusa, otro simplemente desaparece el día del evento. Y está bien, lo entiendo completamente. La vida real es así. Pero al final logramos reunir a 17 amigos, lo cual estuvo genial. Nos dividimos entre autos, motos y hasta una camioneta que el papá de uno de los amigos prestó. Salimos alrededor de las 8 de la mañana y disfrutamos el día entero. ¿Y qué día, gente? Fue maravilloso. Sol, agua, música, comida, risas. Ese tipo de día que uno guarda en el corazón, ¿saben? Mi cumpleaños era el día siguiente.
El domingo, entonces el sábado era la celebración anticipada. Jugamos, nadamos, pateamos pelota, comimos bastante, pasamos horas dentro de la piscina sin preocuparnos por nada. Fue un día liviano, despreocupado, uno de esos días que uno recuerda con nostalgia. Desgraciadamente, tendría un final muy diferente al que esperábamos. En el club en sí no ocurrió nada especial, y quiero dejar eso muy claro, porque la historia no se desarrolla dentro del club. El club fue el lugar feliz, el punto de partida de un día que empezó muy bien y terminó de una manera que no puedo describir sin sentir el estómago revuelto. Pero eso viene más adelante. Quien vive más lejos aprovechó para agarrar la carretera antes de que anocheciera y fue quedando solo el núcleo más cercano, el grupito del final. Hannah, Ana, que es mi mejor amiga de toda la vida, esa persona que uno sabe que va a ser amiga para siempre. María, mi mejor amiga de la adolescencia, con quien compartí muchas historias y muchas aventuras. Gabriel, mi mejor amigo de la infancia, de esos que conoces desde que sabes caminar. Y Enrique, mi amigo de la adolescencia. Éramos 5 en el auto, todos felices, todos satisfechos con el día, volviendo a casa. Y fue ahí cuando la mala suerte entró en escena. Estaba firmemente preso, sin perspectiva de salir sin ayuda. Para empeorar aún más la situación, sin señal de celular. No había absolutamente ninguna barra de servicio. Estuvimos ahí intentando desde todos los ángulos, subiéndonos al capó, caminando de un lado a otro con el celular levantado, rezando para que apareciera alguna señalita que permitiera hacer una llamada. Nada. Cero. El tipo de silencio electrónico que cuando estás en medio de la carretera con el auto en el hoyo y la noche llegando, te da un frío en la barriga diferente al del invierno. Solo que por suerte, o será que por mala suerte,
Estábamos cerca de una hacienda. Y no una hacienda cualquiera, sino una hacienda de personas que conocíamos. Porque ciudad pequeña es así. Conoces a los dueños de la hacienda al lado de la carretera. Conoces a quien trabaja allí. Sabes el nombre del perro del portón. Calculamos que la hacienda de nuestros conocidos quedaba a unos 16 o 17 kilómetros de allí, lo que a pie es una buena caminata. Pero era la mejor opción que teníamos. Decidimos ir todos juntos, nadie se quedaría atrás, porque en el interior, de noche, en carretera de tierra, con el auto atascado, no es momento de separarse. Lo sabíamos, eran alrededor de las 6:40 de la tarde cuando empezamos a caminar. La caminata empezó tranquila, 5 jóvenes andando por la carretera de tierra, conversando todavía con el espíritu de la celebración en el cuerpo, pero con la preocupación del auto atascado al fondo de la cabeza. El cielo iba oscureciendo gradualmente, esa transición entre el fin de la tarde y el inicio de la noche en el invierno del interior, cuando la luz va desapareciendo despacio y el aire se vuelve más frío y más cortante. Fue entonces, todavía al comienzo de la caminata, que empezamos a notar algo inusual. A los costados de la carretera, esparcidos de forma un tanto aleatoria, había autos. Pero no eran los autos simples que uno esperaría encontrar en una carretera de hacienda. Eran autos lujosos, autos caros, del tipo que no se ve todos los días, ni siquiera en las ciudades grandes, mucho menos en el interior. Una BMW reluciente, negra, con ese brillo de auto recién lavado. Un Porsche que parecía haber salido directamente del concesionario. Una camioneta Ram, enorme, de esas de las que uno bromea que necesitan escalera para subirse. Y más, otros autos igualmente sofisticados, importados, con placas de otros estados. Y algunos de esos autos los reconocíamos. No los modelos de manera genérica, los reconocíamos específicamente porque los veíamos circular por nuestra ciudad. Sabíamos quiénes eran los dueños. Eran autos de millonarios conocidos de la región. Personas influyentes, empresarios, figuras públicas que uno veía en el banco, en el consejo municipal, en el evento benéfico de fin de año. Entonces, en el primer momento la reacción fue muy natural. Debe haber una fiesta por aquí, una fiesta de ricos, de lujo, en una de las haciendas. Al fin y al cabo tiene sentido, ¿verdad? Los ricos se reúnen para celebrar entre sí en lugares reservados, lejos de los ojos del público. Aquello era plausible, era esperado. Seguimos caminando sin preocuparnos mucho. Pero fue ahí cuando la curiosidad, esa mi eterna curiosidad de querer entender las cosas, empezó a susurrar. Había muchos autos, muchos de verdad, de personas de categorías diferentes, de nichos profesionales diferentes, y todos convergiendo hacia el mismo punto en una hacienda que quedaba en un área de monte cerrado que nunca habíamos explorado. Eso era extraño. Conocíamos esa región como la palma de la mano. Frecuentábamos ese camino desde hacía años y nunca le habíamos prestado mucha atención a esa hacienda específica. Era como si existieran los bastidores, fuera del radar del conocimiento popular. Ese pensamiento quedó al fondo de la cabeza mientras seguíamos la caminata, sin imaginar lo que estaba por venir. La noche fue llegando del todo. El cielo allá en el interior, sin la contaminación lumínica de las ciudades grandes, se vuelve de una oscuridad profunda cuando no hay luna llena. Las estrellas aparecen con una intensidad que intimida y la oscuridad entre ellas es absoluta. Caminábamos por el costado de la carretera de tierra, con las linternas de los celulares iluminando el camino adelante, intentando no pisar huecos o el barro que todavía quedaba de las lluvias de los días anteriores. Fue cuando pasamos por un tramo más cerrado de la carretera, donde la vegetación de los dos lados crecía más alta y más densa, formando una especie de corredor de árboles y arbustos. Y fue ahí que lo vimos. Allá en medio del monte, a una distancia considerable, había luz. Un brillo anaranjado, pulsante, que solo podía ser fuego. En el primer momento, el razonamiento más lógico tomó el control. Incendio de vegetación. En el interior, durante el invierno,
Los incendios de vegetación son comunes. El aire se vuelve seco, la vegetación se reseca y no es raro que alguien, a veces por accidente, a veces a propósito, prenda fuego en un área de monte o de pastizal. Solo que ahí Gabriel recordó, no, espera. Los incendios grandes vienen más en agosto, septiembre. Ahora todavía es temprano y llovió bastante estos días. El monte húmedo no prende fuego con facilidad. Era una observación válida. Al principio fue sutil, casi imperceptible, como si el viento trajera fragmentos de algo. Pero después fue haciéndose más claro, más definido. Era una percusión, un ritmo, como un tambor siendo golpeado en cadencia lenta, hipnótica, constante. Un pulso que parecía venir de las entrañas del monte. Ese sonido me dio una sensación que hasta hoy tengo dificultad de describir con precisión. Era una mezcla de fascinación e incomodidad, como cuando uno siente que algo no está bien, pero al mismo tiempo no puede dejar de prestar atención. Mis amigos sintieron lo mismo, se podía ver en el rostro de cada uno de ellos esa combinación de curiosidad intensa y un cierto nerviosismo que va creciendo despacio, como la marea subiendo. Y entonces ocurrió lo inevitable. Como todo adolescente movido por la curiosidad y por esa sensación de que uno es invencible cuando está con los amigos, la decisión fue unánime. Vamos a ver qué es eso. Fue una decisión tomada sin mucho debate, casi instintiva. Fuimos alejándonos de la carretera principal y adentrando en la vegetación en dirección a la luz y al sonido. El monte era denso, cerrado, pero daba para avanzar. Y con cada paso, los sonidos se hacían más altos y el brillo del fuego más intenso. Nos detuvimos cuando llegamos a una posición desde donde se podía ver sin ser visto. Calculo que estábamos a unos 800 metros de lo que estaba ocurriendo, escondidos entre los árboles y arbustos, mirando hacia un claro en el monte. Y lo que vimos en ese claro, Fernanda, no encuentro palabras adecuadas para describir el impacto de ese momento. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies, como si todo lo que creía saber sobre el mundo, sobre las personas a mi alrededor, sobre mi ciudad, hubiera sido dado vuelta en un segundo. En el claro había un grupo de personas, y no eran personas aleatorias, desconocidas, eran personas que reconocíamos, profesionales reconocidos de la ciudad, pertenecientes a un nicho específico, no voy a detallar cuál, porque eso podría identificarlos. Empresarios, personas de mucho dinero y mucho poder. Y más, había allí al menos 2 personas que reconocí como personalidades públicas de gran proyección. Cuando digo muy famosas, gente, lo digo con toda la seriedad. No estoy hablando de microinfluencers o de figuras regionales. Estoy hablando de personas que cualquier persona reconocería. Ya sabíamos que algunos de esos millonarios tenían algún tipo de conexión con esas celebridades. Es el tipo de cosa que circula bajito en una ciudad pequeña donde los secretos tienen vida propia y viajan de boca en boca con una velocidad impresionante. Pero lo que imaginábamos era que esa conexión era social, invitaciones a fiestas privadas, cenas exclusivas, ese tipo de cosa. Lo que vimos en ese claro no tenía nada que ver con eso. Todos ellos estaban en ropa interior. Solo en ropa interior, en el frío del invierno, iluminados por la luz de las fogatas que ardían alrededor del claro en múltiples puntos,
En el primer instante, la interpretación más obvia tomó el control de la cabeza de todos. Debe ser una orgía. Una de esas fiestas privadas de ricos de las que uno solo escucha hablar, donde el dinero compra todo tipo de exceso. Tal vez había drogas, tal vez era un encuentro de lujo disfuncional que esos millonarios hacían para divertirse lejos de los ojos del público. Esa interpretación era extraña, pero era la más tolerable. Era la que tenía más sentido dentro de cualquier marco de realidad que poseíamos hasta ese momento. Pero esa interpretación duró poco, muy poco. En el centro del grupo, acostado sobre grandes hojas de plátano dispuestas en el suelo como una especie de lecho, había un hombre. Estaba completamente desnudo. No estaba atado, no estaba amordazado. Pero había algo profundamente malo en su estado. Se movía muy poco. Los movimientos eran lentos, desconexos, como los de alguien que no tiene control pleno sobre su propio cuerpo. Los ojos estaban abiertos, mirando el cielo oscuro sobre él. Pero la expresión era vacía, ausente. Era el tipo de mirada que nunca había visto antes y que nunca más olvidé. Los ojos estaban allí, pero la persona no estaba. Era como si estuviera atrapado dentro de sí mismo, aprisionado en su propio cuerpo, consciente de todo a su alrededor sin poder reaccionar, teniendo en cuenta los profesionales presentes en ese grupo, profesionales con acceso a determinadas sustancias, con conocimiento técnico específico. No es difícil imaginar que ese estado podría haber sido inducido. Una combinación de anestésicos, de sedantes, de cualquier sustancia que paraliza el cuerpo mientras mantiene la mente presente. Sería para esos profesionales algo relativamente simple de ejecutar. Ese pensamiento me perturbó aún más que la escena en sí. Y entonces vino el momento que cambió todo. Una mujer del grupo, alguien muy conocida en nuestra ciudad, figura de peso, persona de respeto y de influencia, se acercó al hombre acostado en las hojas. Se arrodilló a su lado con una calma aterradora, la calma de quien está haciendo algo que ya ha hecho muchas veces antes. Y entonces, con un objeto cortante que no pude identificar claramente desde la distancia en que estábamos, se hizo un corte en el propio brazo. No fue un rasguño superficial, fue un corte deliberado, lo suficientemente profundo para extraer sangre de forma abundante. Posicionó el brazo cortado sobre la boca del hombre acostado y dejó que la sangre escurriera. El hombre bebió, con esa pasividad de quien simplemente está existiendo, sin cuestionar, sin resistir, sin la menor reacción emocional. Simplemente bebió la sangre que escurría del brazo de esa mujer como si fuera la cosa más natural del mundo. Fue en ese momento que Ana se desmayó. Ella tiene una sensibilidad muy grande con la sangre. Es una de esas personas que el menor signo de sangre, sea en una película o en la vida real, simplemente se desvanece. Y al ver esa escena, su cuerpo simplemente se apagó. Cayó silenciosamente, y nosotros, en pánico silencioso, desesperado, la sostuvimos antes de que golpeara el suelo. Pero ahí vino el terror, y si ella se despertaba gritando, en el silencio absoluto del monte, un grito sería escuchado por todos en ese claro. Le tapamos la boca de inmediato, incluso estando inconsciente, porque el miedo era inmenso. Nos quedamos ahí, congelados, 5 jóvenes en medio del monte, sosteniendo el cuerpo de Ana sin poder hacer ningún sonido, sin poder moverse, sin poder respirar bien. Pero incluso en medio de ese pánico, ninguno de nosotros pudo desviar los ojos de lo que estaba ocurriendo. Era como esas historias de personas que no pueden dejar de mirar un accidente de auto en la carretera. Había algo en la escena que paralizaba cualquier capacidad de mirar hacia otro lado. Era demasiado perturbador, demasiado bizarro, demasiado irreal. El cerebro simplemente se negaba a procesar aquello como algo real y al mismo tiempo los ojos seguían registrando cada detalle. Entonces vino otro participante, un hombre. Repitió el ritual, tomó un objeto cortante, se hizo una incisión en la propia pierna y también ofreció la sangre al hombre acostado para que bebiera. La calma con que eso fue hecho era lo que más perturbaba. No había urgencia, no había emoción aparente, no había ninguna señal de dolor o incomodidad en el rostro de quien cortaba su propia piel. Era ritual, era protocolo, era procedimiento. Entonces vino el momento más perturbador de todo. Y miren que la barra ya estaba muy, muy alta. Fue colocada en el centro del círculo.
Y fue ahí que la última capa de bizarría fue añadida a esa noche imposible. La mujer estaba menstruando. Y ella, de forma absolutamente intencional y performática, como parte claramente establecida del ritual, empezó a lanzar su propia sangre menstrual sobre los participantes alrededor, con las manos, con gestos amplios, como quien hace una bendición o una aspersión ritual. Y los participantes querían aquello. No solo lo toleraban, lo querían activamente. Los que recibían la sangre reaccionaban con euforia, con gestos de celebración, con expresiones de gratitud y alegría. Los que todavía no habían recibido se posicionaban para ser los próximos, extendían los brazos, levantaban los rostros, y quien se quedaba sin recibir, quien era ignorado en esa distribución de sangre, mostraba una frustración visible, una tristeza casi infantil de quien quedó afuera de algo precioso. La dinámica estaba completamente invertida en relación a cualquier cosa que uno pudiera esperar. Lo que cualquier persona sana huiría era allí en ese claro, en el monte del interior, algo a ser deseado, disputado, recibido con fiesta. No tengo palabras que hagan justicia a lo que aquello fue. Estaba más allá de mi vocabulario en ese momento y sigue más allá de mi vocabulario hoy. Era perturbador en un nivel que va más allá de lo que la palabra perturbador puede cargar. Estaba al límite. Mi sistema nervioso había alcanzado ese punto en que el cuerpo empieza a mandar señales claras de que necesita salir de allí. Corazón acelerado, sudor frío, a pesar del frío del invierno, náuseas, esa sensación de que las piernas pueden fallar en cualquier momento. Les dije a mis amigos con toda la firmeza que pude reunir en ese estado: gente, necesitamos irnos, ahora. Pero ahí estaba el problema. No podíamos simplemente levantarnos y salir corriendo. Estábamos en medio del monte y el camino de regreso a la carretera pasaba necesariamente por áreas que podrían estar en el campo de visión de los participantes del ritual. Si intentábamos salir en ese momento, corríamos el serio riesgo de ser vistos. ¿Y qué ocurriría si éramos descubiertos allí, habiendo presenciado todo aquello por esas personas? Esas personas que claramente tenían mucho que perder si lo que estaban haciendo llegaba al público. La decisión fue dolorosa pero necesaria. Nos quedaríamos quietos, inmóviles, conteniendo hasta la respiración cuando fuera necesario, esperando que el ritual terminara y las personas se fueran. Solo entonces tendríamos la ventana segura para salir. Fue una de las esperas más largas y más angustiantes de mi vida. El tiempo parecía haberse puesto en cámara lenta. Cada minuto era una eternidad. Ana todavía estaba fragilizada después del desmayo. Y teníamos que cuidarla en silencio absoluto, al mismo tiempo que seguíamos monitoreando lo que ocurría en el claro. Y entonces finalmente el ritual comenzó a cerrarse. Los participantes fueron gradualmente terminando lo que estaban haciendo. Y fue ahí que vino tal vez el elemento más surrealista de toda la noche. El contraste más absurdo. Ellos simplemente se normalizaron, se limpiaron, se saludaron con esa familiaridad de quien se encuentra para un asado de domingo. Intercambiaron palabras entre sí, palabras en una lengua que no reconocí como español ni como ningún idioma que pudiera identificar. Se vistieron con ropa blanca, limpia, simple, como si acabaran de salir de un retiro espiritual. Y entonces abrieron champán. Botellas de champán caras, sofisticadas, del tipo que uno ve en bodas de lujo. Como si no hubieran estado menos de una hora antes participando en un ritual que involucraba sangre humana, un hombre en estado alterado acostado en hojas de plátano, una mujer con un cráneo de vaca sangriento en la cabeza y aspersión de sangre menstrual sobre otras personas. Simplemente giraron una llave, salieron del ritual y entraron al champán con la facilidad de quien cambia de canal en la televisión.
Después de la celebración fueron yéndose uno a uno, volviendo a sus autos de lujo, volviendo a sus vidas de normalidad y de influencia y de poder. Cuando el último auto desapareció a lo lejos y el silencio volvió a instalarse completamente sobre el monte, finalmente nos permitimos salir de allí. La caminata de regreso a la carretera fue hecha en silencio casi total. Nadie sabía qué decir. ¿Qué dices después de ver algo así? ¿Cuál es la frase adecuada, la reacción correcta, la palabra que resume todo aquello? No existe. Caminamos en silencio, cada uno procesando a su manera, y continuamos el camino hasta la hacienda de nuestros conocidos. Nadie se quedó curioso sobre por qué teníamos esa cara. Ay, por saber que las personas involucradas en ese ritual tienen poder, tienen conexiones, tienen acceso a recursos que la gente común no tiene, por saber que si alguien supiera que estuvimos allí esa noche, las consecuencias podrían ser impredecibles. Esa carretera habíamos recorrido, habíamos recorrido decenas o cientos de veces en la vida, pasó a ser un trayecto que conscientemente evitamos, no por superstición.
tengo miedo de ser creído por las personas equivocadas. Que Dios y Nuestra Señora Aparecida los cuiden. Y sé que quien está aquí en el canal desde hace bastante tiempo ya sabe que recibimos historias intensas con frecuencia. Es aquello que siempre digo aquí en el canal. Lo que más asusta no es lo monstruoso cuando se presenta de forma obvia. Es cuando lo monstruoso y lo banal coexisten en el mismo espacio, en el mismo grupo de personas, en el mismo momento, sin que haya ninguna contradicción aparente para quien lo practica. Se despertaron el domingo por la mañana, tal vez fueron a misa, tal vez tomaron café con la familia. No porque los detalles del caso Epstein sean iguales a lo que Pedro y sus amigos vieron en ese monte. Son contextos completamente diferentes, sino porque estableció de forma documentada e incontestable que sí, este tipo de cosa ocurre, que hay redes de personas influyentes Yeah. que operan al margen de cualquier moralidad convencional,
que se protegen mutuamente, que usan el dinero y el poder para blindarse de consecuencias. Eso es real, está documentado. Y si existe un caso con esa magnitud que salió a la luz, ¿cuántos otros nunca salieron? Otra cosa que quiero comentar. Pedro menciona al hombre que estaba acostado en las hojas de plátano, aparentemente en estado alterado. Menciona a la mujer que fue cargada con el cráneo de vaca. Y él, con una honestidad muy sincera, hace la pregunta que yo también me hago. ¿Esas personas estaban allí por voluntad propia? ¿Eran participantes voluntarios de alguna práctica que eligieron seguir? ¿O eran víctimas? ¿Estaban siendo usadas en contra de su voluntad, tal vez sin comprender plenamente lo que estaba ocurriendo con ellas? No lo sabemos, Pedro no lo sabe. Y esa incertidumbre es, de cierta forma, el aspecto más sombrío de toda la narrativa. Porque si había víctimas allí y la posibilidad existe y no puede ser descartada, esas son personas que tal vez nunca lograron hablar sobre lo que vivieron, que tal vez hasta hoy carguen esa experiencia en silencio, que tal vez tengan familiares que nunca entendieron lo que les ocurrió. Y es aquí donde quiero dejarles un mensaje a ustedes que están escuchando esto. No duden. Por más que una historia parezca absurda, por más que los detalles escapen a cualquier referencia de normalidad que posean, no duden automáticamente. El mundo es inmenso. La capacidad humana para el extremo, tanto para el bien como para el mal, va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar estando dentro de nuestra propia burbuja de experiencias. Y personas con suficiente dinero y poder para blindarse de consecuencias son capaces de cosas que la mayoría de nosotros nunca va a enfrentar directamente. Pero eso no significa que no ocurran. También quiero dejar una advertencia muy práctica, muy directa. Cuidado con invitaciones inusuales. Cuidado con propuestas que parecen demasiado buenas. Con invitaciones a lugares apartados, alejados, a fiestas en haciendas con personas que no conocen bien o que ocupan posiciones de mucho poder social. No estoy diciendo que vivan con paranoia, que desconfíen de todo el mundo. Estoy diciendo que mantengan el sentido crítico activo, que no dejen que la curiosidad o la emoción de una oportunidad anestesie el instinto de cautela. Pedro y sus amigos fueron curiosos, una curiosidad comprensible, humana, adolescente. Y lo que encontraron fue algo que cambió para siempre la manera en que ven el mundo a su alrededor. Yo creo completamente en este relato. Y creo no porque tenga pruebas, obviamente no las tengo. Creo porque este tipo de historia tiene una textura interna, una coherencia de detalles, una honestidad de que no está intentando impresionar, sino simplemente intentando sacar algo que está guardado desde hace años. Tiene una autenticidad en los momentos de incertidumbre, cuando Pedro dice, no sé qué era aquello, cuando duda en las descripciones, que es muy diferente de quien está inventando para conseguir visualizaciones. Y bueno, gente, el mundo es grande. Nuestra vida, por más larga que sea, incluso si vivimos 100 años, es una fracción minúscula de la extensión del universo y de la profundidad de la experiencia humana. Uno no va a ver todo, no va a entender todo, no va a tener respuestas para todo. Y tal vez sea precisamente ese misterio lo que nos mantiene caminando, buscando, prestando atención. Pero en el camino es fundamental tener cuidado. Estas cosas existen, son reales, tienen consecuencias reales para personas reales. Entonces, eso es todo, gente. Espero mucho que hayan disfrutado el relato de hoy, tanto como yo disfruté de estar aquí contándoselo. Un gran beso, estén bien, estén seguros y los veo en el próximo video. Chao, chao.